Hola a todos, el siguiente video está a cargo del grupo 10B de práctica del curso de parasitología médica. Se va a desarrollar el tema de parasitismo metaxénico generado por el protozoario del género Plasmodium. Este parásito va a generar una enfermedad parasitaria crónica y es aquí donde radica la importancia del estudio de este parásito. Va a estar transmitido a través de vectores del género Anopheles. Se ubica dentro de la orden Eucocidida, la familia Plasmodidae, del género Plasmodium, y de especies como el Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, entre otros. El ciclo biológico de este parásito se divide en dos: la fase sexual que se desarrolla al interior del ser humano y en el que a su vez desarrolla la fase exoeritrocitaria y la fase eritrocitaria, y la fase sexual al interior del vector en el que se da la formación de esporozoitos. Si comenzamos con la fase exoeritrocitaria, que se da principalmente en el hígado, y su mecanismo de producción de este parásito es la fisión binaria. Si hablamos de la especie de Plasmodium vivax, este puede presentar estadios de icnozoitos. Si hablamos del Plasmodium falciparum, así como de las demás especies, se da el desarrollo de merozoitos. En la fase eritrocitaria, la especie Plasmodium vivax tiene un ciclo y tiempo de duración de 48 horas. Este va a invadir a los glóbulos rojos de 1 a 2% y tendrá como antígeno específico al antígeno DUFI. Una vez el parásito invade a los glóbulos rojos, va a atacar a la proteína M y lo va a convertir en un material cristalino insoluble, que lleva por nombre hemozoína y que es muy importante para un diagnóstico futuro. Si hablamos del Plasmodium falciparum, tiene un ciclo y tiempo de duración también de 48 horas, sin embargo, este va a invadir un porcentaje mayor de glóbulos rojos, teniendo como antígeno específico al ácido ciálico. Respecto a la patogenia, hablamos de que el mosquito Anopheles hembra actúa como huésped definitivo, ya que en él va a desarrollarse la fase sexual o esporogónica, en la que el gametocito proveniente del ser humano infectado va a transformarse en esporozoitos. El esporozoito, que es la forma infectante para el huésped intermediario, en este caso el ser humano, que se va a desarrollar la fase asexual con sus dos fases, la exoeritrocitaria en el hígado, en el que se da el desarrollo de merozoitos, y estos a su vez van a invadir el torrente sanguíneo y se va a dar la fase eritrocitaria al interior del eritrocito, donde se va a transformar y va a madurar a trofozoito y finalmente a esquizonte. Resaltar que los merozoitos también pueden diferenciarse a gametocito, que es la forma infectante del huésped definitivo. Las alteraciones en el eritrocito dependen de a qué tipo de glóbulo rojo se ataque. El Plasmodium vivax va a atacar a los glóbulos rojos jóvenes, el Plasmodium malariae ataca a los glóbulos rojos maduros, y el Plasmodium falciparum no hace distinción entre los glóbulos rojos. Las principales alteraciones que se producen en estas células es la disminución de la elasticidad, lo cual causa una dificultad para el tránsito por los capilares, quedando muchas veces atrapados en ellos. Un aumento de la adhesión al endotelio vascular, lo cual es producto de la carga eléctrica de la proteína CD36 y la existencia de una prominencia. Todo esto se desarrolla en la membrana del eritrocito. Ambos trastornos van a generar el bloqueo capilar, lo que muchas veces puede agravar los síntomas de la enfermedad. También se da un aumento de la fragilidad, lo cual predispone a la destrucción de glóbulos rojos o hemólisis. Esto va a producir una anemia y también desencadena fenómenos autoinmunes al inducir la liberación de citoquinas, principalmente por parte de los macrófagos, lo cual agrava la anemia y también genera fiebres altas. Finalmente,
se describe la disminución del transporte de oxígeno, esto por la disminución tanto de eritrocitos, como ya se describió, así como el uso de este gas por parte del parásito. Esas alteraciones van a conllevar a un fenómeno que se conoce como paroxismo palúdico y que se da por la liberación de metabolitos. Esta liberación se da a partir de la ruptura y fagocitosis eritrocítica. Entonces, estos metabolitos liberados, al hacer contacto con los neutrófilos, van a liberar una lipoproteína que actúa sobre el centro termorregulador del hipotálamo y va a generar alteraciones en la temperatura. Respecto a la hepatomegalia, podemos decir que el daño producido es progresivo y lento, en el que destaca el congestionamiento del hígado y la hiperplasia de las células de Kupffer, así como su pigmentación con hemozoína. Puede agravarse con la insuficiencia hepática y finalmente presentar fenómenos tromboembólicos. La esplenomegalia va a denotarse por un aumento del tamaño y del oscurecimiento del vaso en infección aguda, donde se evidencian áreas de infarto, pero tras un tiempo vuelve a su tamaño normal. La anemia puede ocasionar una disminución de las reservas de hierro. Cabe destacar también la capacidad de recaídas que se presentan sobre todo por infección con Plasmodium vivax, cuya explicación radica en la existencia de una fase en su ciclo que se mantiene latente, la fase de hipnozoito, y que se reactiva por otros mecanismos. En cuanto a la clínica de este parásito, podemos decir que una vez se da la picadura del mosquito, el parásito entra en un periodo de incubación y dependiendo de la especie varía. En el Plasmodium vivax su tiempo de incubación es de 10 a 17 días, el Plasmodium falciparum es de 8 a 11 días y el Plasmodium malariae tiene un tiempo de duración más largo que puede llegar incluso hasta los 30 años. Las manifestaciones clínicas van a depender de las características del sujeto. Es así que un sujeto no inmune proveniente de una zona no endémica presenta la primera etapa, que es el acceso simple a primoinfección, en el que se caracteriza por malestar general y fiebres altas. Luego entra en una etapa de fiebre periódica, en la que la fase de frío es la inicial y se da por una disminución de la presión arterial. Tiene un tiempo de duración como máximo de 1 hora. La segunda fase es la fase de calor, que se evidencia elevadas temperaturas, hasta 40 grados, 41, y la fase de sudoración, que es la final y que presenta una hipotermia. En esta etapa, el sujeto no va a presentar signos de malignidad. Otra etapa clínica es el paludismo visceral evolutivo, que se da en personas en contacto con el parásito, es decir, provenientes de una zona endémica y que no van a recibir tratamiento o muchas veces hacen una resistencia parcial al tratamiento, y es por eso que se evidencian signos crónicos como el edema al miembro inferior, la caquexia palustre y la hipergammaglobulinemia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Si la malaria no es controlada en sujetos no inmunes, esto puede terminar y complicarse a malaria grave. Si este sujeto presenta características de acceso simple a primoinfección, sin embargo también presenta signos de malignidad, como la disnea, que es la dificultad para respirar, el vómito persistente, una disminución de la concentración de orina y trastornos de conciencia, que pueden llegar al coma. Si hablamos del diagnóstico, inicialmente se da la sospecha clínica epidemiológica. Esto es decir que todo niño con fiebre y procedente de un país tropical tiene una malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Posterior a ello, se hace un diagnóstico analítico en el que se utiliza el hemograma para observar si hay anemia hemolítica o trombopenia. También se evalúa la función bioquímica renal y hepática por medio de la evaluación de enzimas como la elevación de la lactato deshidrogenasa
un aumento de la bilirrubina indirecta o la evaluación de una proteína C reactiva. Finalmente, como confirmación parasitológica, se da la prueba de gota gruesa o frotis sanguíneo en el que se visualiza los parásitos en sus distintos estadios, se identifica la especie y el grado de parasitemia. Tenemos técnica inmunocromática, que es el test rápido y que va a detectar antígenos contra estos parásitos. Finalmente tenemos la detección genómica por PCR, que va a indicar que se va a dar luego de que la gota gruesa de falsos negativos y ante la sospecha de una parasitemia mixta. En cuanto al tratamiento, este se debe realizar siempre con el paciente ingresado, ya que así se puede controlar la evolución clínica y también la tolerancia y la respuesta al tratamiento. En la malaria no complicada, el Plasmodium falciparum, vivax, ovale y malaria, procedente de un área sensible, se va a utilizar la cloroquina. Si el Plasmodium vivax o ovale, después del tratamiento con cloroquina para erradicar los hipnozoitos, que es el estado latente del parásito, se utiliza la primaquina. Y si el paciente genera una resistencia a los medicamentos anteriores, se utiliza la atovaquona. En la malaria complicada o grave, que es ocasionada principalmente por especie falciparum, el paciente es grave y es por ello que el tratamiento va a ser independiente de la especie y debe ser parenteral, utilizando gluconato de quinina y formiato de quinina. Finalmente, la epidemiología en el Perú. En esta diapositiva vemos todos los casos de malaria causados por los parásitos en un periodo de 2004 a 2017, destacando que en la región Loreto se concentra aproximadamente 90% de casos de malaria del Perú. Esta otra diapositiva nos habla de los últimos 5 años que han pasado. El mayor número de casos de malaria se dio en el año 2014. Este gráfico nos da cuenta que el Plasmodium falciparum en los últimos años ha tenido un incremento consecutivo y también vemos que la región Loreto es otra vez la zona con más área de riesgo. Centrándonos en algunos departamentos, respecto al departamento de Ayacucho, se puede ver que en el año 2012 fue el de mayor cantidad de personas afectadas, encontrándose la especie Plasmodium vivax, la única notificada entre el periodo 2012-2016. El departamento de Junín ha presentado una cantidad considerable de casos de malaria respecto a los años antes mencionados, y también se encuentra la especie Plasmodium vivax. Es importante resaltar las estrategias de control, ya que nos ayudan a disminuir las tasas de incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Es por ello que la ONU ha elaborado una estrategia técnica mundial contra la malaria para un periodo 2016-2030, teniendo como 3 pilares fundamentales: el acceso a intervención, acceso universal a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de la malaria. El segundo pilar es acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar el estado exento de malaria. Y el tercer pilar fundamental es la vigilancia hacia la intervención. Una intervención básica que consiste en implantar un sistema eficaz de administración e información sanitaria. Además, esta estrategia tiene 2 puntos de apoyo: el aprovechamiento de las innovaciones y ampliación de las investigaciones, así como obtener el fortalecimiento del entorno. Podemos decir que Bill Gates, mediante su fundación, ha apoyado económicamente la lucha mundial. ¿Y esto por qué? Él menciona que el parásito de la malaria ha estado matando a niños y minando la fuerza de poblaciones enteras durante decenas de años. Es imposible calcular el daño que la malaria ha causado en el mundo. Bill Gates.